Je m'appelle Nelson y esto es Clases de Francés Fácil. ¿Cómo practicar el francés en casa? Bien, entonces voy a comenzar de la siguiente manera. Primeramente quiero hablarles de dos verdades absolutas. O sea, nadie me puede decir, ningún profesor va a poder negar esto. Todo el mundo está de acuerdo. Primera verdad absoluta. Se aprende a hablar hablando y a escuchar escuchando. Se aprende a escribir escribiendo y a leer leyendo. O sea, no es cuestión de que yo estoy un poquito por aquí, otro poquito por allá, escucho por aquí, escucho por allá, practico en casa, ejercicios y bueno, voy a hablar así fácilmente, ¿no? Muchos me escriben diciendo su dificultad, por ejemplo, para expresarse oralmente, que saben escribir, entienden cuando leen, incluso entienden cuando escuchan, pero tienen dificultad para hablar. No hay otra manera de aprender a hablar que hablando. Y con eso voy a entrar a la segunda verdad absoluta. ¿Cuál es la segunda verdad absoluta? Es que se requiere invertir un mínimo de tiempo consecuente, diariamente, para que aprendas verdaderamente el francés. No aprender pues una que otra palabra en francés, algunas frases en francés, ¿no? Para bonjour o bonsoir, salut, ça va. Eso no es aprender francés. Si tú realmente quieres aprender francés, tienes que invertir tiempo. No hay otra. Se requiere invertir un mínimo de tiempo diario. Yo diría que por lo menos 2 horas diarias. Todos los días, bueno, en la medida de lo posible, ¿no? 5 veces a la semana, digamos. Todos los días. No es de vez en cuando tengo ganas, no. Si realmente tú quieres aprender, tienes que invertir tiempo. Esa es una verdad absoluta. Ahora, no cuenta el hecho que escuche música en francés. Estoy hablando de concentrarse 2 horas estudiando y practicando el francés en casa. Hay 4 cosas que se suelen hacer para aprender francés. Puede haber más, pero yo estoy anotando 4 cosas que se suelen hacer para aprender francés. La primera es estudiar la teoría, evidente. La otra es comunicar en francés con otras personas. No hablar solo, sino comunicar con otras personas, ¿no? En la vida diaria, en situaciones reales, ¿no? O practicando entre compañeros en una escuela de idiomas. La tercera es escuchando música, cantar karaokes en francés, leer, ¿no? Lo que te gusta, sin estudiar. Entonces, esta es una manera en la que uno aprende sin escuchar música de manera pasiva, cantas karaoke, te estás divirtiendo. Ver películas, ¿no? Con subtítulos en francés o sin subtítulos en francés, de manera libre, espontánea. Escribir, si te gusta escribir también de manera espontánea y libre, sin obligación. Y la cuarta, que es la que nos vamos a concentrar hoy día, que yo considero que es el cuerpo, el esqueleto básico que va a hacer que todo lo demás se haga más fácil. Practicar activamente las 4 áreas del idioma francés: hablar, escuchar, escribir, leer. Entonces yo me voy a concentrar en lo que es practicar. Ahora, hay 3 formas de practicar el francés. 3 formas de practicar francés. La primera es escuchar, hablar, leer y escribir en francés casi al mismo tiempo. Voy a dar más detalles más adelante. La segunda es practicar la pronunciación, que se hace en otra etapa, separada de la primera. Y la tercera es practicar la gramática. Bueno, nos vamos a concentrar solamente en la número 1, la más importante. ¿Qué vamos a necesitar para practicar? Materiales. Necesitas un texto escrito con su audio respectivo, ¿no? El registro del audio que corresponde al texto. Yo imagino que si estás en una escuela de idiomas, tienes acceso a CDs con grabaciones y del texto. Puedes utilizarlo y también lo que encuentres en internet. Sobre todo los que contengan diálogos, ¿no? Diálogos de la vida real. Y el otro material que vas a necesitar, un cuaderno de notas para escribir o tu PC, puedes escribir tipeando. Bueno, vamos a los pasos. Eliges el texto que contenga su registro de audio. Si alguna de las palabras que encuentras en el texto no la entiendes, asegúrate de entenderla, ¿no? Busca un diccionario, de tal manera que todo lo que tú vas a leer tienes que entenderlo. Luego vas a escuchar atentamente, de manera concentrada, el audio mientras lees el texto. Lo puedes hacer 1, 2, 3 veces como quieras. Y luego la siguiente etapa, que es muy importante, vas a leer el texto en voz alta. No en voz baja, no, voz alta. Tienes que articular, tienes que forzarte a hablar. Se aprende a hablar hablando. Y no te preocupes si no pronuncias bien, no es importante. En este ejercicio no es importante la buena pronunciación. Lo importante, aquí en este ejercicio, lo importante es que tu cerebro, por la repetición, capte, aprenda las reglas de la gramática del francés de manera intuitiva, o sea, sin darte cuenta. Luego estudiando uno perfecciona eso, ¿no? Pero el cerebro puede aprender de manera intuitiva las reglas del francés. Todo lo demás se te va a hacer más fácil.
una vez que has leído el texto en voz alta, 1, 2, 3, 4, 5 veces, se aprende a escribir escribiendo, vas a copiar cuidadosamente, letra por letra, igualito el texto que acabas de pronunciar, que acabas de leer. Lo puedes hacer también hablando en voz alta, mientras lo escribes puedes hacerlo también si deseas. Como decía, hazlo frase por frase o párrafo por párrafo, como te sientas más cómodo. No te preocupes, si lo pronuncias bien no es importante, ¿no? Lo importante es que tu cerebro adquiera las reglas de manera intuitiva. La pronunciación la vas a practicar en otro momento. Este ejercicio lo tienes que hacer todos los días o 5 veces por semana. Por lo menos 1 hora, concentrado 1 hora en este ejercicio. Si puedes hacer más, mejor. De esa manera tu cerebro va a aprender realmente eficaz. Tú vas a comenzar a sentir que aprendes. Es decir, sin darte cuenta te van a salir las frases, te van a salir las reglas, vas a conjugar, porque poco a poco tu cerebro va a ir aprendiendo. Y como digo, tienes que invertir tiempo. Necesariamente, si tú quieres aprender francés verdaderamente, tienes que invertir tiempo. Hay una variante en el ejercicio. Puedes realizar esto de escuchar el audio mientras lees y puedes también repetir en voz alta el texto varias veces sin escribirlo. Tiene la desventaja que no estás aprovechando la escritura, ¿no? Aprender la ortografía escribiendo, aprender a escribir escribiendo. Te informo que el cerebro tiene diferentes áreas del lenguaje. El área que se utiliza para hablar no es la misma que se utiliza para escuchar. El área que se usa para leer tampoco es la misma. Entonces, por eso es importante que tú utilices las diferentes áreas de tu cerebro para que en conjunto retengas más y tu cerebro aprenda mejor, capte mejor de manera intuitiva. Ahora, voy a hablar del caso de la conjugación de verbos. Nelson, no me entran las conjugaciones. Las reglas, a veces con los verbos irregulares es complicado. Si tú aprendes a conjugar los verbos regulares, los demás salen fácilmente, ¿no? Pero los verbos irregulares, los tiempos más complicados, ¿cómo los aprendes a conjugar? ¿Cómo debes hacerlo? El principio es el mismo, ¿no? Entonces, lo primero que vas a hacer es elegir un verbo. Eliges un verbo y vas a buscar la conjugación en internet. Vas a utilizar un conjugador. Hay muchos conjugadores en internet. Por ejemplo, puedes utilizar, yo utilizo Le Conjugueur del diario Le Figaro. Ahí te pongo el enlace abajo en el video. En la descripción del video te pongo el enlace. Entonces, ahí tienes la tabla de conjugación. Tú escribes el verbo y te aparecen las tablas. Escoges el verbo, escoges el tiempo y o modo verbal, lo copias todo, de todos los pronombres, lo vas a copiar, lo vas a pegar en el traductor de Google. El traductor de Google no solamente traduce, sino que tiene una herramienta de pronunciación. Es decir, tú pegas un texto en el área del original donde quieres traducir, por ejemplo, pegas en francés para traducir al español, en ambas áreas va a aparecer un simbolito en forma de parlante, ¿no? El símbolo del parlante. Y cuando tú haces clic va a leerte, una voz te va a leer el texto. Entonces te va a leer la tabla. Tú aplastas una primera vez, lo va a hacer a velocidad normal. Lo aplastas una segunda vez y lo va a hacer de manera más lenta. Vuelves a aplastar normal, nuevamente lento. Y leer la conjugación, no pronuncias todavía. Y luego en una segunda etapa vas a leer en voz alta. Leer en voz alta la conjugación. Si tienes dudas puedes volver a escuchar. En ese proceso de repetir, si tienes dudas en la pronunciación, puedes recurrir nuevamente al pronunciador. Ahora, conjugador normalmente te presenta todos los pronombres, pero la tercera persona, il, él, solamente te pone il. Entonces yo lo que te sugiero es que agregues también la conjugación de él y de un. Y a la tercera persona plural agregues la conjugación de él, plural, él con S al final, que la agregues. De tal manera que pronuncies todas las personas, todos los pronombres personales. Bueno, ahora vamos a recapitular. Escuchar, hablar, leer y escribir casi en simultáneo. Primero, elegir un texto que contenga su registro de audio. Utilizar un diccionario para estar seguro de lo que significa el texto, ¿no? Escuchar atentamente el audio mientras lees el texto, muy concentrado. Luego, leer el texto en voz alta varias veces. Y finalmente, copiar el texto. Para aprender a conjugar los verbos, también escribe, copias la tabla, cuidadosamente, la tabla, en un cuaderno, en la PC, copias. Tu vista, tu oído, tu boca, todos tus sentidos están poniéndose en práctica con el idioma francés. Y de esa manera te aseguro que vas a progresar, vas a sentir que progresas. Después, con respecto a estudiar, estudia como tú quieras, como mejor te sientas, ¿no? El material que tengas en la escuela, tu forma de estudiar autodidacta. Pero esto que yo te digo, del aprendizaje simultáneo de las 4 áreas, pruébalo. Te aseguro que te va a ir bien. Bueno, eso es todo.
je vous dis à la prochaine. Salut, au revoir. A bientôt et bonne chance. Ah, y para los que me ven hoy 31 de diciembre o que me ven en enero del 2017, les deseo a todos feliz año 2017. Je vous souhaite une bonne année 2017. A bientôt.